Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de drama, pasión, intriga y paisajes impresionantes. ¿De qué hablo? Pues nada más y nada menos que de las series turcas. Sí, lo sé, algunos de ustedes ya son fans acérrimos, otros tal vez han oído hablar de ellas, pero nunca se han atrevido a dar el salto. Pues bien, hoy es el día. En este vídeo les voy a presentar 5 series turcas que, en mi humilde opinión, son absolutamente imperdibles. Series que te atraparán desde el primer capítulo, te robarán el aliento y te dejarán con ganas de más. Prepárense para maratones de fin de semana porque, una vez que empiecen, no podrán parar de verlas. Pero antes de empezar con el listado, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de las recomendaciones y las reseñas, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y además, así no se perderán ningún vídeo nuevo. Así que ya saben, botoncito rojo de suscribirse y campanita activada para no perderse nada. Muchísimas gracias. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta lista de 5 series turcas que te robarán el corazón. Prepárense para enamorarse, llorar, reír y sobre todo, para engancharse a unas historias fascinantes. La primera serie en mi lista es Amor Prohibido. Esta serie es un clásico, un drama romántico que revolucionó la televisión turca y que sigue siendo popular a día de hoy. La historia gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Aparentemente un matrimonio por conveniencia que le asegura una vida de lujo. Sin embargo, la aparición de Belul, el joven y atractivo sobrino de Adnan, lo cambia todo. Entre Biter y Belul surge una atracción irresistible, un amor prohibido que desafía las convenciones sociales y que desencadena una serie de eventos trágicos. ¿Por qué recomiendo esta serie? Primero, porque las actuaciones son impecables. Beren Saat, que interpreta a Biter, es absolutamente magnífica. Su personaje es complejo, lleno de matices y te hace sentir tanto empatía como frustración. Segundo, porque la trama es adictiva. Está llena de giros inesperados, de secretos oscuros y de momentos de alta tensión. Y tercero, porque la ambientación es espectacular. Los paisajes de Estambul, la elegancia de las casas y la cuidada estética de la serie la convierten en un verdadero placer visual. Prepárense para sufrir, para amar y para odiar porque Amor Prohibido es una montaña rusa de emociones. Amor Prohibido no es solo una historia de adulterio, es una exploración profunda de la psique humana, de las motivaciones ocultas que impulsan nuestras acciones, y de las consecuencias devastadoras que pueden acarrear las decisiones impulsivas. Biter, atormentada por la infelicidad y el resentimiento hacia su madre, encuentra en Belul un escape a su vida vacía y superficial. Belul, por su parte, seducido por la belleza y la sensualidad de Biter, se deja arrastrar por la pasión, sin medir las consecuencias de sus actos. La serie es un retrato de la alta sociedad turca, de sus costumbres, de sus contradicciones y de sus hipocresías. Adnan, el patriarca de la familia, es un hombre bueno y bondadoso, pero ciego a la realidad que le rodea. Su hija Nial, una joven inocente y enamorada de Belul, se convierte en una víctima más de este triángulo amoroso. Y Firdevs, la madre de Biter, una mujer ambiciosa y manipuladora, juega un papel clave en el desarrollo de la trama. La serie no solo destaca por sus actuaciones y su trama adictiva, sino también por su impecable producción. La fotografía es exquisita, la banda sonora es emotiva y la dirección es impecable. Amor Prohibido es una serie que te atrapa desde el primer momento y te mantiene en vilo hasta el final. Es un drama romántico que te hará reflexionar sobre el amor, la pasión, la traición y las consecuencias de nuestras acciones. La adaptación moderna y audaz de una novela clásica turca, Amor Prohibido, redefinió los estándares de la telenovela turca, elevándola a un nivel artístico superior. En segundo lugar, les presento Kara para Aşk, o Dinero Sucio y Amor, como se tradujo en algunos países. Esta serie combina drama, acción, romance y misterio de una manera muy efectiva. La historia comienza con la muerte repentina y misteriosa de la prometida de Omer, un policía incorruptible, y del padre de Elif, una exitosa diseñadora de joyas. Estas dos muertes aparentemente no relacionadas, resultan estar conectadas por una red de corrupción, lavado de dinero y secretos familiares.
Homer y Elif, devastados por la pérdida de sus seres queridos, se unen para descubrir la verdad detrás de estas muertes y limpiar el nombre de sus familias. En el camino, no solo se enfrentan a peligrosos criminales, sino que también descubren oscuros secretos sobre sus propios pasados y, por supuesto, se enamoran. ¿Por qué me encanta esta serie? Pues porque te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. La trama es muy bien construida, los personajes son carismáticos y la química entre los protagonistas, Homer y Elif, es palpable. Además, la serie aborda temas importantes como la corrupción, la justicia y la importancia de la familia. Si les gustan las series con acción, misterio y un toque de romance, Cara para Ask es una excelente opción. Cara para Ask se adentra en los entresijos de la policía turca, mostrando la lucha interna entre los agentes honestos y los corruptos. Homer, interpretado magistralmente por Engin Akyurek, es un policía íntegro que se niega a ceder ante la presión de sus superiores corruptos. Su determinación por hacer justicia lo convierte en un héroe que lucha contra viento y marea. Elif, interpretada por Tuba Büyüküstün, es una mujer fuerte e independiente que se ve envuelta en un mundo de crimen y corrupción que nunca imaginó. Su evolución a lo largo de la serie es fascinante, pasando de ser una diseñadora de joyas exitosa a una investigadora decidida a descubrir la verdad. La serie también explora la relación entre Homer y Elif, un romance que surge en medio del caos y la tragedia. Su amor es una fuerza poderosa que les ayuda a superar los obstáculos y a luchar contra la adversidad. La química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es innegable, lo que hace que su relación sea aún más creíble y entrañable. Además del romance y la acción, Cara para Ask aborda temas sociales importantes como la corrupción, el lavado de dinero y la trata de personas. La serie muestra cómo estos problemas afectan a la sociedad turca y cómo los personajes luchan por combatirlos. La serie no se limita a entretener, sino que también invita a la reflexión sobre la realidad social. Cara para Ask destaca por su ritmo ágil, sus giros inesperados y sus personajes complejos. Es una serie que te engancha desde el primer momento y te mantiene en vilo hasta el final. La tercera serie que les recomiendo es Sila. Esta es una historia poderosa y conmovedora que explora temas como las tradiciones, la libertad y la lucha por la independencia. Sila, una joven que fue vendida a una rica familia de Estambul cuando era niña, se ve obligada a regresar a su pueblo natal en el sureste de Turquía para casarse con un hombre al que no conoce y salvar así la vida de su hermano. Sila, acostumbrada a una vida moderna y occidentalizada, se enfrenta a las duras costumbres y tradiciones de su pueblo, donde las mujeres tienen un papel muy limitado y donde el honor y la lealtad a la tribu son lo más importante. A pesar de las dificultades, Sila se niega a aceptar su destino y lucha por cambiar las cosas, por defender sus derechos y por encontrar la felicidad. ¿Qué hace especial a esta serie? Primero, la fuerza del personaje de Sila. Ella es una mujer valiente, decidida y con una gran convicción. Segundo, la ambientación. La serie te transporta a un mundo completamente diferente con paisajes áridos, costumbres ancestrales y una cultura muy rica. Y tercero, el mensaje. Sila es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de la libertad, la igualdad y el respeto a las diferencias. Si buscan una historia inspiradora y con un fuerte componente social, Sila es una opción imperdible. Sila es un choque cultural entre el mundo moderno y las tradiciones ancestrales. La serie muestra cómo Sila, una joven criada en la opulencia de Estambul, se enfrenta a las costumbres patriarcales y a las rígidas normas sociales de su pueblo natal. Su lucha por adaptarse a un mundo completamente diferente al que conoce es conmovedora e inspiradora. La serie también explora el tema del honor, un concepto fundamental en la cultura turca. Sila se ve obligada a casarse con Boran, el jefe de la tribu, para evitar una guerra entre familias. A pesar de que no lo ama, Sila decide cumplir con su deber para proteger a su familia. Sin embargo, a medida que conoce a Boran, Sila comienza a sentir algo por él. Boran, por su parte, es un hombre atormentado por su pasado y por las responsabilidades que conlleva ser el jefe de la tribu. A pesar de que está obligado a casarse con Sila, Boran se siente atraído por su fuerza y su determinación. La relación entre Sila y Boran es compleja y llena de obstáculos. A pesar de que se enamoran, su amor se ve amenazado por las tradiciones, los secretos y los enemigos de Boran. Sila es una serie que te hará reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad, la importancia de la libertad y la lucha por la igualdad.
Es una historia inspiradora que te dejará pensando durante mucho tiempo. La serie también destaca por sus impresionantes paisajes y su cuidada producción. La música, el vestuario y la dirección son impecables. Sila es una serie que te transporta a un mundo completamente diferente y te hace sentir parte de la historia. En cuarto lugar, les quiero hablar de Erkénthicus, o pájaro soñador. Esta serie es diferente a las anteriores, es una comedia romántica ligera, divertida y muy entretenida. La historia se centra en Sanem, una joven soñadora y aventurera que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día Sanem decide cambiar su vida y empieza a trabajar en una agencia de publicidad, donde conoce a Khan, un fotógrafo apuesto y viajero. Entre Sanem y Khan surge una atracción inmediata, pero su relación se complica por los celos, las intrigas y los secretos del pasado. A pesar de los obstáculos, Sanem y Khan luchan por su amor y por alcanzar sus sueños. ¿Por qué recomiendo esta serie? Porque es perfecta para desconectar, para reírse y para disfrutar de una historia de amor bonita y sencilla. Los personajes son encantadores, la química entre los protagonistas es innegable y la ambientación es colorida y alegre. Si buscan una serie para pasar un buen rato, para relajarse y para creer en el amor verdadero, Erkénthicus es una excelente elección. Además, los paisajes turcos que muestran son preciosos. Erkénthicus es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor. La serie se centra en la relación entre Sanem y Khan, dos personas completamente diferentes que se enamoran a pesar de sus diferencias. Sanem es una joven ingenua y soñadora que nunca ha salido de su barrio. Khan es un fotógrafo aventurero que ha viajado por todo el mundo. A pesar de sus diferencias, Sanem y Khan se sienten atraídos el uno por el otro. Su relación es divertida, romántica y llena de obstáculos. La serie también explora los sueños y las aspiraciones de los personajes. Sanem sueña con convertirse en escritora, mientras que Khan sueña con seguir viajando por el mundo. A medida que se enamoran, Sanem y Khan se ayudan mutuamente a alcanzar sus sueños. Erkénthicus es una serie que te hará creer en el amor verdadero y te inspirará a seguir tus sueños. La serie también destaca por su humor inteligente y sus personajes carismáticos. Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas de la serie, tienen una química innegable que hace que su relación sea aún más creíble y entrañable. Erkénthicus es una serie perfecta para ver en pareja o con amigos. Es una comedia romántica que te hará reír, suspirar y creer en el amor. Los paisajes turcos mostrados en la serie son espectaculares, añadiendo un valor visual a la trama que cautiva al espectador. Y por último, pero no menos importante, les presento Muhteşem Yzyl o El Sultán. Esta es una serie histórica que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. La serie muestra las intrigas palaciegas, las guerras, las alianzas y los romances que marcaron el reinado de Suleimán, así como la ambición y el poder de Hürrem, una mujer que desafió las convenciones de su época y que dejó una huella imborrable en la historia. ¿Por qué considero que esta serie es imprescindible? Primero, porque es una producción impecable. El vestuario, la escenografía, la música, todo está cuidado al detalle. Segundo, porque la historia es fascinante. Te sumerge en un mundo de poder, de pasión y de intriga. Y tercero, porque te permite conocer un periodo histórico muy interesante y poco explorado en la televisión. Si les gustan las series históricas con drama, romance y batallas épicas, Muhteşem Yzyl es una joya que no se pueden perder. Es un poco larga, eso sí, pero cada capítulo vale la pena. Muhteşem Yzyl es una serie histórica que te transporta al corazón del Imperio Otomano. La serie narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos de la historia otomana. La serie muestra las intrigas palaciegas, las guerras y los romances que marcaron su reinado. La serie también explora la vida de Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en la esposa de Suleimán y en una de las mujeres más poderosas del imperio. Hürrem es una mujer ambiciosa, inteligente y despiadada que luchó por proteger a su familia y por asegurar su lugar en la historia. La serie destaca por su impecable producción. El vestuario, la escenografía y la música son impresionantes. La serie también cuenta con un elenco de actores talentosos que dan vida a los personajes históricos.
Mutesem YZYL es una serie que te engancha desde el primer momento y te mantiene en vilo hasta el final. Es una joya de la televisión turca que te permitirá conocer un periodo histórico fascinante. La serie, aunque basada en hechos reales, se toma ciertas libertades creativas para dramatizar la historia, lo que la hace aún más atractiva para el público. Las batallas épicas están recreadas con un gran despliegue de medios, y las intrigas palaciegas te mantienen al borde del asiento. Mutesem YZYL es una serie que no te puedes perder si eres amante de las series históricas. Y bien, amigos, esas han sido mis 5 recomendaciones de series turcas que te robarán el aliento y no podrás parar de ver. Hemos viajado a través del drama, el romance, el misterio, la historia y la comedia. Espero que alguna de estas series les haya llamado la atención y que se animen a darle una oportunidad. Para resumir, hemos hablado de Amor Prohibido, un drama romántico clásico. Luego Kara para Aşk con acción y misterio. Sila, una historia de lucha y libertad. Erkencikus, una comedia romántica ligera. Y finalmente Mutesem YZYL, una serie histórica épica. Todas ellas, a mi parecer, son dignas de ser vistas y disfrutadas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Les gustaron? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.